Desafortunadamente vemos lo que está ocurriendo en Coahuila y recordamos que no ha sido el único caso. Este viernes 5 de agosto se cumplieron 12 años de aquel incidente que ocurrió en una mina, pero de San José al norte de Chile. 33 mineros en aquel entonces quedaron atrapados y luego de 69 días bajo tierra, cuando todo se pensaba perdido, el milagro llegó. De hecho, Jorge Zarza, titular de este espacio, fue testigo de ello y así lo contaba en aquel tiempo. Se dice que la mina cuando llora te puede quitar la vida. Y aquella mañana la de San José soltó el más doloroso de sus llantos. Ubicada en el desierto de Atacama en Chile, la mina de cobre y oro sorprendió a 33 mineros que quedaron atrapados en sus entrañas. 6 niveles que bajan en zigzag fueron construidos en los últimos 100 años. Y ahí, a 800 metros bajo tierra, casi 3 veces la altura de la Torre Eiffel, encontraron un lugar como refugio. A medida que iban pasando los días, se iba poniendo de mal olor por la forma en que nosotros quedábamos allá abajo, mucha humedad, mucho calor, el olor del cuerpo y todo, y al final terminó fétido, que tuvimos que sacar todas las puertas y todo para que entrara un poquito de aire. 48 horas después, los familiares de los mineros se acercaron a pedir explicaciones. Sabían que después de 4 días los darían por muertos. Hoy día esa día se hace mucho más difícil. Hubo que sacar a los rescatistas para preservar la vida de estas 40 personas. Tenemos entonces que analizar otras alternativas técnicas. Al pasar de los días, las dunas del desierto se convirtieron en los cimientos para edificar un campamento al que llamaron La Esperanza. Dijimos claramente que si nos comíamos todo en el momento, nadie sabía cuántos días íbamos a estar. Así que en ese sentido también fuimos muy sabios y obedientes y empezamos a repartir lo poquito que había en los días que alargando. Imagine un queso gruyère hecho de arena, perforado por un popote. Exactamente eso pasaría si intentaban taladrar hasta el refugio. Había que esquivar de manera quirúrgica para no despertar la furia contenida. Los intentos se agotaban y los minutos aceleraban la agonía. Y ahí empezaba a cuestionar si te iban a sacar o no. Si iba a ser posible que a lo mejor se aburrieron, a lo mejor se cansaron y se fueron. No cualquiera podría hacer ese trabajo, ni tampoco cualquier máquina. Los expertos más aventurados pronosticaron que el rescate duraría entre 6 y 8 meses. Pero 17 días después, lograron llegar al refugio. Sentimientos de alegría que son muy difíciles de expresar o explicar. Y yo a la gente le digo, ¿qué sentiste cuando llegó la primera sonda a donde estábamos? ¿Ganarle a Argentina la Copa América o ganarle a Brasil el Mundial en el Maracaná? O sea, esas son las sensaciones. De inmediato golpearon la sonda y amarraron a ella decenas de mensajes. Estamos bien en el refugio Los 33. Piensen, este es un aro, este es el tamaño del tubo, este es el tamaño de una pizza familiar. Bueno, pues por ahí, de ese tamaño, van a entrar los mineros. El ejército de Chile construyó una cápsula a la que llamaron Fénix, en la que serían transportados desde lo más profundo. Después de 10 intentos, el 9 de octubre la excavadora llegó por fin al refugio. 2 militares expertos descendieron en la cápsula Fénix y lograron hacer contacto. Vamos fuera, hombre. Son las 12 de la noche con 10 minutos, con 11 minutos, tiempo de Chile. Sale el primero de los mineros, Florencio Ábalos Silva. Mario Sepúlveda fue el segundo en salir. Y yo dije, no hay protocolo, porque yo voy a celebrar, viejo, lo que ustedes hicieron. Qué tremendo esto que vimos. ¿Se imaginan?
¿Se imaginan lo que es estar ahí en la tierra? Dice 800 metros bajo tierra por en total 69 días. ¡Wow! No me quiero ni imaginar si es que estamos en esa situación. Pero qué terrible historia. Yo me acuerdo, bueno, en ese tiempo, me acuerdo haber escuchado de esta historia. Estábamos en Mozambique todavía en aquel tiempo, pero no tenía detalles. Cuando vi este videíto y leer toda la información de lo que pasó, es impresionante. Esto fue en Chile, ahí como estamos viendo pantalla, ¿no? ¿Me dicen que sí? Ok, estamos bien. Esto fue en Chile, en el desierto de Atacama. ¿Se imaginan estos 33 mineros ahí atrapados? Como él decía, ¿será que se van a cansar? ¿Será que se van a aburrir? ¿Será que no van a seguir buscando? Después de 4 días ya ellos oficialmente se podía ya pensar y bueno, ya los perdimos. Qué dolor, ¿no? Me imagino lo que fue cuando después de que hubo una movilización, no solo en Chile, sino a nivel mundial, de otros países, trajeron por aire herramientas y materiales específicos para hacer estas excavaciones, para intentar llegar a los refugios ahí abajo, a ver si había alguien, si se escuchaba algo. Me imagino la emoción que habrá sido cuando salió este cartelito que dice, estamos vivos. ¿Se imaginan? Estamos bien en el refugio los 33. ¡Qué emoción! Y bueno, en total estuvieron, fíjense que cuando recibieron esta notita de que estamos bien fue el día 17 y ellos siguieron trabajando. Tuvieron que hacer las excavaciones, fabricar las cápsulas que bajaron para que después puedan rescatar a estos 33. Estuvieron en total 69 días en el refugio. Imagínense, pero qué hermoso ver esa movilización que hubo. La movilización de Chile y del mundo. Todos enfocados allá a ver qué va a pasar, a ver los que podían hacer algo, a ver qué vamos a hacer, qué vamos a llevar, cómo vamos a resolver, a ayudar para que ellos puedan ser rescatados. Esta es la movilización que nosotros vimos en aquel tiempo. ¿Y se imaginan si esa es la movilización nuestra con el deseo de rescatar a aquellos que están perdidos, aquellos que todavía no escucharon, aquellos que todavía no oyeron de la palabra del Señor, aquellos que todavía están esperando, que todavía están ahí encerrados, que todavía están sin saber cómo ser salvos, cómo salir de ese derrumbe en sus vidas. Imagínense, en Mozambique también hemos participado en varias catástrofes. También hubo sequías, en ese tiempo se repartía alimentos, hubo inundaciones, donde nos juntábamos tanto los que estábamos en el país como los que venían de afuera. Por ejemplo, a través del Ministerio de Compasión recibimos grupos de Alemania, de médicos, enfermeros, la organización se llama UMédica, y nos íbamos todos al lugar de la inundación para ver qué se podía hacer, porque la inundación muchas veces cuando el agua crecía, algunos pueblitos o tribus, vamos a decirle, quedaban encerradas, todos los caminos estaban llenos de agua y ellos quedaban encerrados en un lugar y no tenían para dónde ir. Así como ellos no podían salir, tampoco alimento podía llegar al lugar. Entonces, en esas catástrofes, el gobierno reunía a todos los que querían trabajar, a todos los que querían hacer algo, y comenzaba a preguntar, bueno, ¿ustedes qué van a hacer? Nosotros nos vamos a ocupar de la alimentación. ¿Ustedes qué van a hacer? Nosotros vamos a trabajar en transporte a ver cómo podemos rescatar a los que están necesitando. ¿Ustedes qué van a hacer? Y bueno, nosotros estamos aquí para ayudar en lo que sea necesario. Nosotros tenemos los médicos, los enfermeros y medicamentos para ayudar. Entonces el gobierno comenzaba a distribuir las tareas y bueno, aquel que estaba para hacer cualquier cosa, hacía lo que faltaba.
Así que imagínense esta movilización en una necesidad, en una catástrofe. Bueno, eso es lo que el Señor nos llama también al ser movilizadores. Hay veces vienen email, vienen cosas en WhatsApp, en Twitter, diciendo, sí, colabore con 20 pesos por día y va a alimentar a todos los niños del mundo. De me gusta a esta aplicación o a esta nota, a esta información, y aquel niño va a recibir 20 centavos de cada me gusta y va a poder ser operado. Y cosas que no son reales, ¿no? Pero hay veces más fácil, mucha gente prefiere el dar un me gusta, el ayudar así en lo mínimo, pero no salir de su lugar. Pero el Señor aquí nos llama a no solamente ser espectadores, sino a nosotros invertir para poder ser estos movilizadores, para poder rescatar a los que necesitan. ¿Qué es la movilización? La movilización es el vínculo fundamental que conecta al cuerpo de Cristo con la misión encomendada por Dios. Es simple, vamos a analizar. El vínculo fundamental conecta a quién? Al cuerpo de Cristo, a la iglesia, nosotros, con la misión encomendada por Dios. ¿Cuál es la misión encomendada por Dios? ¿Cuál es el corazón de Dios? ¿Cuál es su misión? Es alcanzar el mundo, ¿no es cierto? Como algunos dicen, si toda la Biblia reunimos en un solo versículo, sería Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el deseo de nuestro Dios. Esa es su misión que nos encomendó a nosotros, al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Nosotros somos los que tenemos que cumplir esta misión de Dios. Y muchos de nosotros vamos a ser los movilizadores que unen el trabajo del cuerpo de Cristo, el trabajo de la iglesia, cumpliendo la misión encomendada por Dios. Miren lo que dijo John Piper, es un evangelista, escritor, es de una iglesia bautista, dice: Dios nos ha mostrado vez tras vez que no existe un cristianismo auténtico que no tenga un sentido de urgencia por el evangelismo. Un sentido de urgencia por el evangelismo. Y aquí este texto, que lo dijo Pablo, ¿no es cierto?, en Romanos, es muy interesante porque dice: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. ¡Wow! Qué impresionante, ¿no es cierto? Ese es nuestro trabajo, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a analizar rápidamente 3 cosas que como movilizadores debemos inculcar. En primer lugar, que ya Romy estuvo hablando también, es claro, basarnos en la palabra. Voy a tomar un matecito porque se me seca la garganta. Demostrar que la palabra es la fuente de nuestra urgencia. No somos nosotros los que decimos. Está en la palabra. La lectura de la palabra de Dios debe recordarnos la tarea que Dios ha puesto delante de nosotros y aumentar nuestra urgencia de ver el evangelio predicado a todas las naciones. Hay muchísimos textos, aquí solo hay algunos anotados, los conocemos, no los vamos a leer a todos ahora. Id por todo el mundo y predicad el evangelio, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Cuántos textos, no? Ustedes van a tener después aquí esta lista también para ir buscando, pero siempre buscar nuestra base, nuestro fundamento en la palabra de Dios. En segundo lugar, cuando nuestra pantalla se actualice. ¿No quiere seguir? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. En segundo lugar, mostrar
Espérenme que está lento. Los movilizadores hablamos mucho de los no alcanzados y mostrar a los cristianos que los no alcanzados son personas como usted y como yo. Son personas normales. Muchas veces los vemos vestidos de una manera diferente, usando aros aquí, o cubiertos con sus vestidos largos, cubiertos con su velo, vamos a decirlo para usar una palabra como nuestra, tapados la cara que solo se le ve los ojos. Eso es algo externo. Por dentro son personas igual a usted y a mí. Son madres, son padres, son hermanos, tienen miedo, tienen necesidad, cocinan igual que nosotros, aunque cada uno aprende una comida diferente, cocinan igual que nosotros, caminan. Son personas como nosotros, son iguales a nosotros. En Mozambique tenía una amiga, es la esposa del presidente de la comunidad musulmana de nuestra provincia, doña Berkis. Hasta hoy día nos escribimos por WhatsApp. Nos juntábamos, hablábamos, y muchas veces yo no sé hasta dónde ella conoció al Señor, porque la manera de predicar y de evangelizar es contar testimonios de lo que Dios hace en nuestra vida. Y muchas veces ella me llamaba por teléfono y solo con saludarla yo le decía, ¿qué pasó, doña Berkis? Usted está triste. Y me dice, ¿cómo sabes? Y me pedía oración por los problemas familiares que ella tenía. Y hasta hoy día estamos conectados. Y cuando si iba a la casa de ella con Carlos, bueno, ella estaba toda cubierta, tapada la cara y todo. Carlos salía y no había ningún hombre en la casa, bueno, se sacaba todo. Y era una persona normal, igual que nosotros. Y hay veces ella me decía, ay, cómo me gustaría poder cortarme el cabello como vos. Cómo me gustaría poder vestirme como vos. Es una persona igual que nosotros, pero eso es lo que ella tenía que vivir, eso es lo que ella había aprendido. Demostrar que la misión es alcanzable. La mejor manera de que un movilizador pueda conectar a los creyentes con la tarea de la misión mundial es mediante la enseñanza de hábitos de un cristiano global. Orar, enviar, recibir, ir, movilizar. Nosotros estamos en nuestra iglesia y muchas veces hablamos, oramos de las necesidades que tenemos como iglesia o de las familias de nuestra iglesia, pero nosotros necesitamos mostrar a los creyentes de nuestra iglesia a ver para afuera, a ver en sentido global, a hablar de las necesidades que hay en el mundo, de lo que está pasando con la iglesia en el mundo. O sea, por ejemplo, no podemos decir, hay tantos millones de personas no alcanzados y nada más. No, en un culto vamos a buscar el planiferio, vamos a buscar una tribu, una etnia de los no alcanzados, buscar en el planiferio dónde viven, dónde están ubicados, mostrar que son personas reales que están ahí, que están en ese lugar. ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es su lengua? ¿Cuáles son sus costumbres? Si es posible, ¿qué cocinan y qué comen? Si hay Biblia con la lengua de ese lugar. Nosotros cuando llegamos a Timor, no había la Biblia en Tetum, que era el dialecto de Timor. Se estaba traduciendo en aquel tiempo. Salió primero un libro del Nuevo Testamento, después el segundo libro, mientras nosotros estábamos ahí. Se usaba la Biblia en inglés o en Bahasa, que era la lengua de Indonesia. Y ahora hace muy poquito, hace creo que 1 o 2 meses, recibí la noticia que tienen la Biblia completa con traducción en Tetum. Imagínense, hay pueblos, hay etnias que no tienen la Biblia para leer en su dialecto, en su lengua. Entonces, oremos por grupos específicos, mostrando a nuestra iglesia, aquí hay una necesidad, aquí pasa esto. Ellos son tal vez con características diferentes, tal vez tienen costumbres diferentes, se pueden agujerear la oreja y tener aros grandes, son diferentes a nosotros, pero por dentro, su corazón, su mente, son iguales a nosotros, solo que necesitan del Señor. Seguimos un poquito. En Indonesia, por ejemplo, cuando caminábamos,
en las veredas, podíamos encontrar las ofrendas que ellos hacían diariamente. Ellos ponían en un platito arroz, flores y no sé qué más, tenía un olor especial. Y ellos diariamente tenían un altar en la esquina, en cada esquina, y ellos llevaban su ofrenda para su Dios. Hay budismo, hay hinduismo, hay varias religiones en aquel lugar. Y cada uno era tan devoto que yo cuando los miraba y decía, qué creyentes que son, cómo quisiera que nosotros, nuestros creyentes, sean así. Que podamos reconocer a Dios cada día, tenerlos en primer lugar como ellos, llevaban su ofrendita y ponían ahí en el altar. Si nosotros subíamos a un taxi, en el taxi ahí adelante estaba la ofrendita para su Dios, para lo que ellos creen o para encomendar el día de trabajo, la prosperidad, lo que sea. Cada lugar tiene una característica diferente. No es que porque nosotros los vemos tan diferentes, piensan diferentes, son otros seres no como nosotros. Somos seres iguales y necesitamos llegar a ellos. Por ejemplo, una vez yo estaba en Mozambique tomando mate, como lo hicimos casi todos hoy esta mañana, y había otra misionera, una inglesa, y nos veía ella tomar mate todos los días con Carlos, y un día me mira y me pregunta, ¿es rico? Y me hizo pensar. Yo dije, ¿es rico el mate? No, es amargo, es caliente, pero es lo que nosotros estamos acostumbrados. ¿Cómo puedo tomar el primer mate? Porque a mí me gusta que el mate tenga sabor, que sea fuerte, que sea amargo, y tomar el primer mate cuando es más amargo y decir, qué rico. No, mentira. Pero los que ven de afuera que no conocen lo que es el mate, pueden decir, estos argentinos son locos, miren la costumbre que tienen. Tienen un pocillo, le echan unas cosas verdes, le echan agua caliente y todo el día se pasan tomando de ahí. Esas son las diferencias en cada uno de los pueblos, pero el corazón es el que necesita de Dios. Así que no nos asustemos con las diferencias. Para reflexionar, ¿qué pasaría si la Iglesia cristiana a nivel mundial se aventurara en una estrategia para llegar a cada grupo étnico con el Evangelio? Una estrategia que tenga la urgencia e intensidad similar a la del mundo cuando se unieron para rescatar a los 33 mineros. Imagínense. ¿Qué se necesitaría hacer para ayudar a la Iglesia a tener un sentido de urgencia para ver el Evangelio predicado en cada nación, tribu, pueblo y lengua? ¿Qué está impidiendo tener este sentido de urgencia? Sería lindo que lo pudiéramos conversar, pero vamos a seguir un poquito más adelante y vamos a tener estas preguntas en nuestra mente para ver qué es lo que debemos hacer. Si existe este sentido de urgencia en la misión, entonces habrá el mismo sentido de urgencia en la movilización. Vamos a leer en Juan, capítulo 4, verso 34 al 36. Y después de leer esto, sí, ustedes pueden abrir sus micrófonos y yo los quiero escuchar un poquito, aunque no los veo porque voy a estar compartiendo pantalla. Pero que me digan algo de lo que dice aquí. Según Juan 4, ¿cuáles fueron algunas de las fuerzas impulsoras detrás de la urgencia de Jesús de que el Evangelio fuese predicado? Juan 4, 34 al 36. Dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega?
He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siega goce juntamente, para que el que siembra, goce juntamente con el que siega. Esta pregunta que nos dice aquí, a ver, alguien que quiera compartir algo, ¿cuáles fueron algunas de las fuerzas impulsoras? ¿Qué es lo que impulsó a la urgencia de Jesús de que el evangelio fuese predicado? ¿Vieron cómo estamos conectados? Antes que yo ponga este texto, ya Romy lo dijo, la mies a la verdad es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y justamente después preguntaba en este versículo 3 que Jesús envía a los discípulos a la mies. ¿Por qué cree que Jesús comenzó diciéndole a los discípulos que oraran? Y ya la hermana Maribel acá nos respondió. Primero tenemos que orar para que Dios nos dé ese amor por las almas, a nosotras, las movilizadoras, y orar por nuestras iglesias, que Dios le dé esa pasión. El tiempo es corto, el tiempo es ahora, y somos nosotros las herramientas que Dios va a usar. ¿Qué relación tiene la oración con la creación de un sentido de urgencia en la misión? Ya lo han respondido. Y aquí habla un poquito también de lo que les dije antes. Hay una página donde usted puede visitar y seleccionar ahí un grupo étnico no alcanzado, investigar los datos de este grupo. Y esta es una tarea que yo les dejo para hacer. ¿Cómo movilizar? Buscar dónde viven, cuál es su religión, qué idioma hablan, tienen acceso a la Biblia en su lengua. Escriba 3 aspectos interesantes sobre este grupo en una tarjeta pequeña y comparta con su grupo en la próxima reunión, o comparta en su iglesia, o comparta en un culto, pero movilice a la iglesia a ver de una forma global. Somos una iglesia global. Nuestra misión es global y nuestro trabajo debe ser global, orando por ellos, orando por los misioneros que van, apoyando en lo que nosotros podemos, pero no se olvide de orar por cada uno de los que necesita del Señor. Vamos Amén. a tener también recordando este tiempo de oración. Amén, Señor. Vamos a orar. ¿Por qué? Vamos a orar en tener un sentido de urgencia. Ayuda a motivar a la iglesia a la acción. Invirtamos tiempo en oración, dice aquí, pidiéndole al Señor que grabe en nuestros corazones este sentido de urgencia. Primero tiene que estar en nuestro corazón ese amor, ese deseo, esa necesidad de ver las almas salvadas. Este sentido de urgencia tiene que estar en nosotros. Que el Señor grabe en nuestros corazones y que nosotros podamos enseñar a otros para que puedan tener este sentido de urgencia también. Vamos a orar todos juntos. Padre, gracias por tu amor, gracias por este tiempo que podemos compartir, que podemos estar aquí juntos, analizando, Señor, los deseos de tu corazón y cómo nosotros podemos obrar, cómo nosotros podemos actuar para poder cumplir la misión, Señor, para poder ser instrumentos en tus manos, para poder ser herramientas, Padre, que llevemos, Señor, a la iglesia, a tu cuerpo, a cumplir esta misión donde tú los llamas. Padre, en el nombre de Jesús, quebranta nuestros corazones en primer lugar. Danos ese amor, esa pasión por las almas, que podamos ver la necesidad de las personas esperando, Señor, ser redimidas, ser salvas, que ellos puedan conocerte, Señor, y poder tener una nueva vida. Obra, Señor, en nuestro corazón, movilízanos a nosotros y ayúdanos a ser movilizadores ahí donde estamos. Obra, Padre, con tu espíritu, enséñanos, abre nuestros ojos, abre, Señor, nuestro corazón y utiliza nuestras manos, nuestras bocas para ser canales, Señor, de bendición para nuestra iglesia y para todo este mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.